¿Cómo están, estimado público del conversatorio? Es un gusto para mí estar en este episodio. Es el episodio número 6 de la lección de escuela sabática, en la cual estamos muy contentos de compartir contigo, pero para ello tenemos a un invitado especial. Pastor, ¿se puede presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Rey Jaciel Murillo. Soy pastor en el distrito del Naranjo, en San Luis Potosí. Estamos sirviendo a Dios en aquella zona y actualmente estoy terminando el curso de Teología Sistemática de verano, la maestría en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, pastor. Aquí en Montemorelos mandamos saludos a Montemorelos, pero mandamos también saludos a Naranjos, San Luis Potosí, ¿verdad? Sí. A las iglesias de allá de Naranjos, ¿verdad? Dios les bendiga. Saludos de parte del conversatorio. Bien, vamos a compartir un poco respecto a esta lección que se titula A través del Mar Rojo. De forma introductoria, yo podría decir que la lección nos presenta algunos desafíos que el pueblo de Dios empezaba a vivir. Desafíos no solamente físicos, desafíos que tenían que ver también con la prueba de la fe, desafíos que tenían que ver con enfrentar situaciones ante un rey enfurecido. Sin embargo, me parece un excelente preámbulo lo que nos da el versículo de memoria, que nos dice, y de hecho se desarrolla un poco más adelante, pero nos habla de tres máximas, podríamos decirlo, donde el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? No teman, deben de estar tranquilos, deben de observar cómo yo actuaré, y al final también les dice, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán, el Señor peleará por ustedes. Así que es una pequeña introducción que nos lleva hacia la historia del Éxodo, en los capítulos principalmente del 12 al 14, en donde nos habla de una mezcla de drama y de gloria que se resuelven también con salvación y con redención, pastor. Sí, creo que la historia del Éxodo es clave para el plan de salvación. Es un preámbulo de lo que es el plan de salvación en completo, en conjunto, y al final es la redención en Cristo lo que nos quiere mostrar. Creo que desde la introducción el Éxodo nos ha estado guiando durante cada una de las lecciones para plantearnos que Cristo quiere salvar a su pueblo. Dios tiene un pueblo y Él quiere actuar a través de él y hace milagros, hace obras, hace muchas cuestiones con el fin justamente de lograr la salvación. Entonces, el Éxodo plantea una situación desesperada, ¿no? El pueblo está siendo oprimido por el faraón, en este caso, representando el faraón. Lo hemos visto en algunas lecciones también anteriores. Sin embargo, a pesar de la opresión, a pesar de las complicaciones que tienen, al ser un pueblo que es un poquito, digámoslo así, son esclavos, al final podemos ver que Dios está al control y Dios lo libera. Así es. A pesar de la tragedia, podemos ver que se esconde una esperanza, y detrás también de la falta de fe o las murallas que se levantan enfrente del pueblo de Dios, podemos ver también el drama redentor que Dios procuraba, ¿verdad? Y este drama redentor lo podemos ver en señales, prodigios, milagros, pero me gusta, pastor, cómo lo plantea la lección, donde nos dice que si hubo señales, prodigios y milagros, bueno, entonces pensemos en el drama de la cruz, ¿verdad? Ese gran milagro y ese gran ejercicio de redención que fue que Cristo pagara por nosotros, ¿verdad? La bendición llega a nuestra época con la redención allí en la cruz. Luego, la lección nos introduce a una frase, pastor, que quisiera que comentásemos, porque en ocasión de que se enfrentan Aarón y Moisés con Faraón, Faraón dice algo bien interesante, ¿verdad? Que en primera instancia les dice, ok, ya está sobre nosotros la 10ª plaga, ¿verdad? Ya creí en Dios, pero no necesariamente con un credo bíblico, es decir, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y Faraón estaba creyendo porque estaba viendo los milagros y los prodigios, pero dice dos declaraciones, y el primero es ¿no? Les dice, vayan y adoren al Señor, y cuando se vayan, vengan, bueno, acuérdense de mí y bendíganme a mí también, ¿verdad? ¿Qué podemos comentar de esta aparente contraste, ¿verdad?, en las palabras de Faraón? Pues bueno, ahí hay algo interesante, porque yo creo que no tenía el faraón en sí
el deseo realmente de que Dios lo bendijera, sino que al ver toda la cuestión de lo que ya estaba sucediendo en su país, es como que así, pues ya váyanse y hagan lo que tengan que hacer, pero realmente no era una sumisión que él tiene hacia Dios. Exacto. Lo que él está planteando es como que váyanse porque ya no quiero más problemas. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, la lección lo compartió un poquito, es más que nada se está confrontando con esa derrota que ya sufrió. Uh-huh. Ya ha sufrido, ya su pueblo está devastado y ahora es como que pues ya lo único que me queda es que me echen su bendición, ¿no? En un sentido un poquito pues planteándoselo así a Aarón, a Moisés, ya pueden irse, pero por ahí hagan lo que tienen que hacer por mí, pero realmente no hay un arrepentimiento genuino, ¿no? de por medio, sino nada más lo hace pues por no es tampoco por quedar bien, pero sí porque yo creo que hay un destello todavía de algo hay para mí. Sí, ¿verdad? Y yo lo tomo para nuestra experiencia personal. ¿Cuántas veces podemos decir que conocemos a Dios? Pero este es un claro ejemplo, pastor, en donde Faraón ya estaba conociendo a Dios. Él ya sabía quién era Dios. Y más que conocerle, estaba viendo las evidencias de lo que él podía lograr, su poder podía lograr. Sin embargo, su corazón continuaba entenebrecido. Y yo lo traigo a nuestra realidad. ¿Cuántas veces podemos pensar que es suficiente con saber que Dios existe o en una falsa creencia? Y digo falsa porque siempre cuando el condicionante de creer pues es obrar, ¿no? Como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de personajes que Dios les decía su voluntad y ellos obraban y ellos actuaban? Como cuando Abraham le dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, de tu parentela. A Noé también no solamente le dice, ten fe en que creo, sino le dice, constrúyeme el arca. Y en este sentido vemos a un faraón que evidentemente sabía ya de la existencia de Dios, pero que lejos estaba de hacer su voluntad, ¿no? Sí, y podemos ver ahí cómo Dios hace pues provisión para los israelitas, ¿no? A pesar de que Él hace su voluntad, primero no los quiere dejar ir y luego como que ahora con condiciones los deja ir y al final sí los deja ir, pero sabemos que Dios de por medio estaba endureciendo su corazón, de lo que nos plantea la lección. Ahora una vez que salen los israelitas salen con bendición, eso me gusta, como Dios tiene el control de su pueblo, Él sabe hacia dónde está llevando a su pueblo. Y los manda o los permite que salgan no con las manos vacías, uh-huh, sino ahora manos llenas. No sé, no me imagino cómo era lo que estaban viviendo en ese momento, que ahora como los egipcios, mira, ten esto, llévatelo, te va a servir. Por ahí la lección presenta un poquito, entendí que les daban hasta la masa fresca, sí, todavía recién amasada, llévensela, allá la cocen, allá hacen lo que tengan que hacer, pero váyanse de aquí. Había como un apuro también para que salieran, pero lo mismo que decías, que estaban viendo las calamidades, ¿verdad? Correcto. Entonces, ellos salen, llevan, y al final es la bendición de Dios que ahí está siempre presente. Yo creo que es algo que debemos de notar. Siempre lo que Dios quiere hacer es bendecir a su pueblo. El hecho de liberar en este caso a los judíos o israelitas de Egipto, en el trasfondo nos está planteando algo mayor y es la salvación de todos nosotros. Exacto. Cuando Él nos quiere liberar, lo quiere hacer justamente a manos llenas. Nos quiere liberar con una plenitud de lo que Él quiere lograr en nuestras vidas a través de su gracia al final de cuentas. Sí, qué interesante planteamiento, pastor, porque no solamente tenemos una historia de liberación, sino tenemos una historia de liberación y también amor implícita allí, porque Dios, como tú bien comentas, pensaba también en los detalles menores, que era en su alimentación, que era en que se llevaran cosas de valor, incluso el ganado, se les permitió salir con el ganado, y pues bueno, ellos estaban listos para la partida. Y quiero leer un pasaje que nos lleva a pensar en la consagración del primogénito.
Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Dice otro pasaje, eso está en Salmos, dice otro pasaje en Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Lo que nos proyecta inmediatamente en un Dios que es poseedor de todas las cosas y de que aquello que poseemos es lo que Él en su misericordia deposita en nuestras manos para ejercer la buena mayordomía. Pero incluso esto se dice en el contexto también de los hijos y en especial del hijo primogénito, pastor. Siempre, yo creo que ahí hay... El Éxodo de por sí tiene prefigura de todo el plan de salvación. Al plantear el hijo primogénito yo veo ahí una figura de Cristo. Porque Cristo es el primogénito, lo presenta también la Escritura en Hebreos. Entonces, el primogénito de la creación. Así Entonces, es. el concepto de primogénito, la primicia, el primer lugar, donde Dios se la reserva para sí mismo, es algo especial. Y en este caso está también ahí justamente en Éxodo 13:2, donde dice, conságrame todo primogénito varón. Entonces, me pertenece. Entonces, siempre el pueblo de Israel es de Dios, pero aparte dentro del pueblo tiene algo especial. Resérvame los primogénitos, dice. Entonces, aquí hay un principio, como lo has mencionado, es el que todo le pertenece a Dios. Pero siento que dentro de todo lo que le pertenece a Dios, hay algo especial todavía que Él tiene más en consideración. Y es cuando se logra ese reconocimiento de que algo es de Él. Yo puedo decir, pues me debo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi creador, es mi sustentador, es mi salvador. Pero cuando realmente lo hago a través de mi vida entregada, lo manifiesto a través de una ya devoción de consagración, porque dice Él, conságrame a los primogénitos. Cuando ya uno hace esa consagración es cuando se logra realmente ese efecto de lo que Dios quiere lograr también en nuestras vidas, ¿no? No es lo que Él, mejor dicho, es lo que Él hace al consagrar, porque al final es el que lo hace. Dice, conságrame todo, hijo varón, todo primogénito. Le da una, no sé si decirlo así, da un peso ahí sobre ello. Todo le pertenece a Dios. Ajá. Entonces, el consagrarlo a Él es como que darle un chispazo extra. Un valor extra, ¿no? Un valor agregado. Sí. Esa consagración. Llama mi atención también una figura que nos presenta y es el hecho de que estos primogénitos que habían sido consagrados o que Dios pedía que fuesen consagrados para sí, habían liberado la muerte, o sea, habían pasado por la probabilidad de ser muertos, ¿verdad? Y esto lo veíamos lecciones anteriores en donde la Pascua, ¿verdad? Que era este Pesaj, que era pasaré, ¿verdad? Y no tomaré en cuenta su pecado por la sangre que ustedes han decidido colocar en el dintel. Quienes salvaron la vida fueron los primogénitos. Entonces, en este sentido, tenemos un grupo también especial que fue librado, pero que también hubo una muerte vicaria o sustitutiva allí, en representación de la sangre, ¿verdad? Porque estuvo la sangre como intermediadora de la posible muerte de los primogénitos. Y estos primogénitos son los que dicen, conságramelos a mí, ¿verdad? Dice también en Colosenses 1:14, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados, refiriéndose precisamente a la muerte de Jesucristo. ¿Qué más podríamos encontrar en este pasaje, pastor, en la consagración de los primogénitos? No sé si hay algo más que añadir. Hay una frase que dice ahí la lección, dice, Dios le dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente en la celebración de su liberación de la esclavitud en Egipto. Dice, los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían de ser redimidos. Creo que hay una ofrenda que se da como primicia, pero ahora no solamente es la ofrenda, sino también las personas tienen cierta primicia. Tenemos a Cristo como primicia, como lo primero, pero ahora también ofrenda como primicia. Y ahora con esto
animales como primicia. O sea, siempre la primicia creo que es algo que destaca, el darlo primero a Dios. Y eso es el principio de mayordomía, ¿no? Ajá. Primero Dios, lo primero para Dios. Muy bien, pues ahí tenemos algunos aspectos interesantes. Luego, continuando con la narrativa de Éxodo, encontramos ahora sí uno de los milagros, pastor, más famosos o más populares entre el cristianismo, ¿verdad? Que no nos deja de sorprender. Esto está en historias para los niños, en historias que nosotros guardamos y atesoramos como grandes hitos del cristianismo, que es el hecho de cruzar un mar, ¿verdad?, en seco. ¿Qué comentarios teológicos nos merece este milagro y este suceso, pastor? Imagínate conducir a 2 millones de israelitas a través del Mar Rojo. Creo que eso es especial. Sí, sí. Tienen que ir en escuadrones, tienen que ir... yo creo que no solamente escuadrones, debe haber una organización de por medio. Ajá. Porque 2 millones de personas nada más así caminando. Desafío. Es un desafío bastante logístico. Grande. Entonces, no era un grupo que fuera desorganizado. Era un grupo que debió haber estado organizado. Hombres, mujeres, niños moviéndose a través del desierto, ahora con ganado, con sus animales. No sé si llevaban esclavos, pero por lo menos sabemos, la Biblia menciona un poco que también hubo egipcios que se vinieron con ellos. Que se adhirieron al grupo. Entonces estaban organizados como un gran ejército. Lo presenta ahí Éxodo 13, versículo 18. Tal vez, no sé, me imagino unas 5 divisiones. ¿O cuántas te gustan para todos esos millones, no? 2 millones en algunas divisiones. No era una desbandada, tampoco iban en filita, debieron ir justamente en grupos. Entonces van avanzando por la tierra hasta llegar al mar. Y ahora al encontrarse a la orilla, pues el gran desafío, donde Dios tiene que obrar un milagro. Esa avanzada iba como una formación de combate, lo supongo, ¿no? Hay una Biblia, la Nueva Versión Internacional, que lo pone, que iban avanzando como formación de combate. Entonces, si dividiéramos esos 2 millones de personas y lo dividimos en unos 5 grupos, más o menos, los que han hecho cálculos, tendría una dimensión de 1,500 metros de ancho, 1,5 kilómetros de personas. Okay. Entonces es muchísimo. 1,5 kilómetros de gente avanzando. Sí se veía desafiante. Ya que lo pones en números y de esa forma, sumamente desafiante, ¿no? Ahora, si ahora van en hileras de 600 personas por grupo, entonces considera un grupo de 1,5 kilómetros en unas hileras más o menos de 600 personas. Más o menos hubieran ocupado unos 800 metros de ancho. Y sumémosle a todo lo que traen consigo, ver ese ejército o ese grupo era algo, yo creo que espectacular. Fíjate que me estás diciendo todos estos datos y me haces ver otra perspectiva del milagro, pastor, porque uno se concentra en el milagro de las columnas de agua y del hecho de pasar en seco, pero así como se plantea este desafío logístico, me parece también destellos de otro milagro, ¿verdad? De la organización y cómo iban cruzando, ¿verdad? Sí, entre los detalles, ponle que cada grupo, si lo dividimos en 5 grupos, en más o menos en hileras de 600 personas por grupo y con sus cosas, más o menos cada grupo podría haber tenido unos 402,000, alrededor de 400,000 personas. 5 grupos de 400,000 personas es un gran desafío, controlarlo. Sí. Más adelante el Éxodo plantea como que no estaban muy bien organizados, porque ya vemos la historia de Jetro. De Jetro. Sí. Es antes o después, creo que es un poquito antes, sí. ¿No? Que Dios le dice que los organice. Ajá. Ahí a Moisés, pues, su suegro, ¿no? Le dándole esa instrucción. Para organizar ese grupo, atravesar llegar al mar, ahora verse ante el desafío, me hace ver que el milagro fue más grande de lo que a veces consideramos. Claro, sí. O sea, es algo sin
significativamente portentoso lo que Dios actúa. Sí. Un grupo enorme, 400,000 personas por grupo, 5 grupos, atravesando el mar. Es una cosa increíble. Ahora, añade rebaños. Añade que traían un carretón o por ahí toda estirando la carga. Uh-huh. Es un gran desafío. Entonces, más o menos, el cruce, los comentaristas que han hecho cálculos dicen que ocupaba una distancia de 16 kilómetros. Al hacer esos cálculos. Un grupo de 16 kilómetros de distancia por más o menos 600 de largo, por 1500 de ancho, atravesando. Entonces, los que hacen cálculos dicen, para cruzar el mar se llevaron más o menos 8 horas para todo este grupo. Entonces, 8 horas con el mar abierto hace el milagro que todavía está ahí un poco más, ¿no? Como que, oye, Dios, ¿qué estás haciendo, no? Sí. Entonces se pudo haber llevado 8 horas, una noche, ¿no? Ajá. Toda la noche cruzando, todo el grupo. Es algo desafiante y ahí se ve el milagro de Dios. Sí, gracias por describirlo de esta manera, porque yo en lecciones pasadas compartía un poco sobre el significado para mí del milagro de la zarza, ¿verdad? Y me gustaba profundizar en qué elementos químicos y reacciones termodinámicas había en ese sentido. Y ahora analizar logísticamente y en cuestión de organización el tema del cruce, pues también le da otro matiz diferente al milagro. Y luego también nos lleva a pensar, y ahorita lo dijiste tú, al primer paso de fe, porque me pregunto yo quién fue el primero que metió el pie en zonas, o el primero que avanzó rumbo al mar, porque los ojos humanos es, enfrente está el mar, hasta aquí llegamos, hasta aquí ya nos encerramos, ¿verdad? Porque viene Faraón detrás de nosotros y enfrente tenemos el mar. Entonces, esta acción de continuar, de avanzar, seguramente, obviamente liderada por Moisés, es un acto de fe también, ¿no? Mi definición de fe favorita es que la fe es tener confianza en las palabras y promesas de Dios. Uh-huh. Entonces, esa es mi definición personal de fe. Confianza en las palabras y promesas de Dios. Nosotros hoy lo entendemos a la luz de la Escritura. Uh-huh. Lo que Dios dice en su Escritura, yo lo creo, y ahí viene el acto de fe. Sin embargo, para aquel momento Dios no se había revelado a través de su Escritura. Era otra forma de revelarse. En este caso lo hace a través de Moisés. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que lo que Dios le transmitió a Moisés para que ese acto de fe, de tener confianza en las palabras que a través de Moisés Dios le estaba revelando al pueblo para poder realizar toda esa gestión, toda esa logística de movilizarlos hacia el desierto, esta cantidad de 2 millones de israelitas, es algo desafiante. Es una fe que no sé, rompe mis límites de imaginación. Uh-huh. Vemos ahí Hebreos 11 hablando de Moisés, ¿no? Por la fe. Sí. Entonces, por la fe. Entonces, esa fe que tuvo que tener para movilizar a tanta gente, para creer que lo que Dios le estaba hablando sí era cierto, y ahora el pueblo creyéndole a Moisés para esos planes, esas promesas que les da de liberación. Entonces, sin duda es algo desafiante. Sí, justo ese fue el pasaje que se me vino a la mente, porque precisamente la Galería de la Fe de Hebreos 11 habla sobre Moisés, ¿verdad? Que prefirió los vituperios, ¿verdad? El vituperio de Cristo, enfrentar el desierto, la incertidumbre aparente del desierto, pero si Cristo, si Dios había puesto la empresa de que él tenía que ir a liderar la partida, el éxodo del pueblo, para Moisés fue suficiente, ¿verdad? Porque dijo dice el versículo, el pasaje en Hebreos 11, que prefirió eso a la comodidad de Egipto. Entonces, es un excelente ejemplo de fe para nosotros también. Lo podemos contrastar ahora con el caso de Faraón. Totalmente diferente. Por el contrario, ahora el ejército sale, ¿no? O sea, no ejército en sí, el grupo, el pueblo de Israel sale. Van quizás formados como ejército. 2 millones de personas. No me imagino cómo logró ahora Faraón decir, pues los puedo traer de regreso. Uh-huh. Los voy a regresar. Y ahí ahora, al enfrentarse
al gran desafío de hacer volver a un grupo de 16 kilómetros de extensión, según los cálculos, y volver a regresarlo, sin duda estaba totalmente cegado. Ujú. Es algo que menciona la lección, ¿no? Está cegado por el pecado. Realmente lo que tiene este hombre, no sé, pero voy a hacerlos volver. Ha visto su pueblo devastado. Ha visto cómo Dios ha actuado milagros. Pero todavía dice, ahora por mis propias fuerzas yo voy y los traigo de regreso. No es lo contrario a la fe, que viene a ser, ¿cómo se podría mencionar esa palabra? Presunción. Presunción, exacto. Yo puedo, yo lo quiero lograr y voy por ellos, a como dé lugar. Sí. Estos no van a poder pasar el mar. O otra forma de decirlo, la antítesis de la fe, ¿verdad? Okay. Cuando uno mismo posee ese corazón endurecido, lleno de egoísmo y lleno de autosuficiencia, ¿no? Que nos describe la historia de Faraón. Me parece interesante el contraste entre los dos escenarios. Luego, pastor, viene y nos lleva otra vez al versículo de memoria. Estas 4 que considero que son como especies de máximas que Jehová se acerca y le dice a Moisés, y que para mí, de hecho, debo decirlo, es uno de mis versículos y pasajes preferidos, porque en muchas circunstancias nosotros nos ponemos ante situaciones que parece que no hay esperanza, o nos ponemos ante situaciones en donde pensamos que ya todo se hizo y no hay solución. Entonces a mí me gusta mucho recordar este pasaje, ¿verdad? Que resumido, Éxodo está en Éxodo, para que nos acompañen allá en casa, Éxodo 14, 13 y 14. Haciendo un resumen, decíamos ya que son 4 máximas. Primero, Jehová se acerca y les dice, no teman. Y luego les dice, manténganse tranquilos, ¿verdad? Apela también no solo a decirles que no deben de tener temor, sino que él está preocupado por los sentimientos que pueden estar sufriendo, ¿verdad? Su pueblo amado. Y luego les dicen, vean la salvación de Jehová, es decir, ustedes lo único que tienen que hacer es en este momento observar lo que voy a hacer por ustedes y esténse quietos. Y al final les dice, porque el Señor peleará por ustedes. Son las palabras que Moisés había escuchado de Jehová y que ahora les estaba repitiendo al pueblo. Dios les transmitió confianza, les transmitió seguridad. Yo estoy al control. Yo voy al frente de ustedes. Sin embargo, el pueblo ahí más adelante, ¿qué es lo que hace? No había ya sepulcros en Egipto para que allá nos muriéramos. Ahí viene el faraón y nos viene persiguiendo. Nos vamos a morir en este desierto. Entra la desesperación humana, ¿no? Nuevamente, la desconexión de Dios nos lleva a un sentimiento de autosuficiencia, pero esa autosuficiencia nos lleva a la destrucción como seres humanos. El estar separados de Dios. Entonces, me voy a morir aquí. Al final fue su conclusión. ¿Por qué has hecho así al traernos desde Egipto? Es la pregunta del pueblo ahí en Éxodo 14, ¿no? ¿Por qué nos has traído, nos has sacado? Ahora viene el ser humano tiende siempre a confrontarse con su creador. Dios los libera, Dios vela por ellos, Dios les da confianza, les transmite esa seguridad de que Él va al mando, pero el ser humano siempre presenta desconexión. Eso es lo que el conflicto cósmico ha generado, ¿no? Ha roto la realidad, el plan de Dios perfecto. Entonces el conflicto cósmico trae esa desconexión que ahora la criatura empieza a interrogar a Dios, lo empieza a cuestionar. Y ahora, ¿por qué nos sacas de allá? Viene el faraón y ahora nos quiere destruir. Aquí nos vamos a morir, moriremos todos. Es la cuestión que ellos traen en mente. Están planteando una situación dramática que contrasta con el poder de Dios, que lo ha hecho con una forma... brazo extendido, dice, me gusta cómo lo plantea. De forma poderosa, ¿no? Sin duda. Entonces, el pueblo ahí trae una semillita todavía sembrada y es la falta de fe. Entonces, ahí está manifestando una falta de fe. Pero al final, cuando Dios obra el milagro, ahí cambia la cuestión. Vamos a ir más adelante luego a la lección, ¿no? Que nos presenta como el cántico de Moisés y del Cordero, pero creo que es un punto más adelante. Sí, pareciera ser, pastor, la historia de muchos de nosotros que ante los grandes milagros que hemos visto en nuestras vidas por parte de Dios,
pues pareciera ser que algo sucede con el ser humano, como tú lo dices, esta dialéctica entre la criatura y el creador. Muchas veces nos hemos estado o hemos estado en la posición de reclamarle a Dios, desconfiar de Dios, alejarnos de Dios, cuestionar a Dios. Y tú lo has dicho, esa separación se va haciendo una separación, un abismo entre nosotros, sus criaturas y Dios. Y eso es peligroso porque nos pone en el terreno del pecado y nos pone en el terreno de la muerte también, y nos pone en el terreno de un corazón entenebrecido, como era en el caso de Faraón. Entonces hay que recordar en todo momento que ante esa distancia entre Dios y sus hijos siempre existe la figura de Jesucristo. En nuestra realidad así es, porque ese puente, ¿verdad? Si nos vamos al Nuevo Testamento, el que vio Natanael, ¿verdad? O el que vio Jacob en la escalera, ese puente entre nosotros, las criaturas, y Dios, nuestro Hacedor, pues es Jesucristo. Si nos alejamos de Él y si nos alejamos de esta opción de Jesucristo que nos conecta con el cielo, pues estamos en terreno franco de muerte, ¿no? Algo ahí que Dios les da es una orden. Dios da imperativos, ¿no? Siempre hay imperativos divinos que hay que tomar en cuenta en la Escritura. Entre uno de ellos es marchen. Marchen. Avancen. Y entonces la Escritura presenta cómo iba a ser esa acción paso a paso. Dice que el ángel de Dios iba a bajar ¿cómo? Una columna, que los iba a mantener ahí, una columna de fuego de noche, una columna de sombra de día. Entonces, sin duda esa columna descendió y ellos ahí tenían la presencia de Dios. Qué gran bendición poder ver la presencia ahí cerca. Lamentablemente el pecado ha causado que este Dios amoroso que tenemos, el pecado lo lleva a separarse, y por más que Él intenta, es nuestras vidas, nuestro egoísmo humano que nos lleva a separarnos, pero Él siempre quiere estar ahí. Él busca situarse ahí al frente, cubrirlos, tenerles esa protección, darles esa seguridad que Él va. Pero el pueblo siempre a la suya, siempre a la suya. Vieron el poder, el despliegue de Dios. Mano fuerte, brazo extendido, como lo mencionaste. Abre el mar. Dice que con un fuerte viento la tierra se abrió y se secó. No sé, pero ha de ser muy bonito. Yo siempre me lo he imaginado, poder ir cruzando el mar y ver los peces, las criaturas detenidos, literal. Por ahí a las orillas. Ha de haber sido algo interesante, ¿no? El cruzar ese cruce. Y el resultado fue que al final los israelitas cruzaron con toda seguridad. Dios estuvo ahí. Al final fue algo extraordinario y los lleva justamente a hacer una confesión. El cántico de Moisés y del Cordero. Ese cántico, Apocalipsis lo pone en perspectiva en la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando Dios nos libere, nos salve, y que estaremos cantando un cántico que solamente los redimidos van a saber. Creo que me estoy adelantando un poquito. Pero lo pongo así en perspectiva. ¿Por qué? Porque al final el Éxodo es nuestra historia. Cómo Dios quiere salvarnos. Y ese cántico, una vez escuché de este canto, que fue un momento de revelación especial. Porque como 2 millones de personas cantan un cántico al unísono, todos juntos. Dice, algo debió haber pasado en su corazón. Y fue el Espíritu de Dios que obró de manera asombrosa, maravillosa, para que ahora, dándole gloria a Dios por sus obras, por sus hazañas, ahora lo hagan con júbilo, con voz en alto. Hay varias cuestiones ahí que podemos analizar del cántico de Moisés, entre los detalles que se presentan. Una, porque Dios ha hablado. Ahí viene podemos ver una presuposición de que Dios les ha dicho marchen. Está Dios hablando. Ahí podemos ver que Dios es el que transmite su mensaje. Pero también podemos ver que el pueblo obedece, lo sigue. Y podemos ver incluso entre los destellos que nos da este canto una profetisa, a María. Y lo pongo en contexto. ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios, Dios nos habla. Nos dice marchen.
pero también nos manda una profetisa, Ujú. como que para exaltar al final que Él está al frente dirigiendo al pueblo, que Él va al control. Entonces hay una manifestación de don profético a través Así de es. este canto cuando lo vemos así entre los detallitos. Entonces el pueblo manifestando ahora la gloria de Dios por la liberación creo que es algo especial. Así es que interesante. Exalto yo dos cuestiones que llaman fuertemente mi atención. Y es nuevamente un Dios que le interesa estar cerca de sus criaturas, un Dios inmanente, ¿verdad? Un Dios que nos lleva a pensar bueno, a mí me traslada hasta el Nuevo Testamento donde habla de Manuel, Dios con nosotros, un Dios que siempre ha querido estar cerca de sus criaturas, lo hizo en medio de una zarza. Dice una escritora de apellido White, que nos gusta mucho leer por acá, dice que en la zarza Dios veló su gloria para poderse revelar con cariño, ¿verdad? Ante Moisés y darle un mensaje especial. Ahora vemos también en la columna de fuego y esta columna también que les daba sombra. A mí me impresiona el pasaje, pastor, porque los iba guiando esta columna y luego describe cómo en torno a que Faraón se acercaba, esta columna se eleva, pasa por encima del pueblo y baja en una suerte de protección, ¿verdad? Faraón allá, la providencia de Dios en medio, cuidando a su amado pueblo, ¿verdad? Y su pueblo acá. Entonces tenemos también a un Dios que siempre ha querido estar presente, ¿verdad? Y lo otro que acabas de comentar tú es, contextualizando un poquito más el cántico de Moisés y de María, que nos hace pensar en el cántico de Moisés y del Cordero de Apocalipsis 15. Exalto el hecho, pastor, de que es interesante que ese cántico es el resultado de quienes han vivido una experiencia especial con Dios. Entonces yo lo siento como una exhortación porque me hace recordar los cánticos de la comunidad afroamericana cuando estaban en esclavitud. Hay muchos cánticos que han surgido de esa época que bueno, si otra persona que no era de esa comunidad los canta, pues tal vez no tiene el mismo impacto emocional y también intelectual que sí lo era en alguien que había vivido y había pasado por esas circunstancias. En ese sentido, me deja a mí la lección de que nuestra experiencia con Dios tiene que ser una experiencia real, genuina, que nos lleve a descubrir a nuestro Señor Jesucristo para que seamos parte de esa experiencia vivida. Y pues bueno, Dios quiera que en un futuro, ¿verdad? Que dice en contestación a Apocalipsis 14, dice Apocalipsis 15, que son los redimidos, en el contexto de la redención, los redimidos, los que pasaron de la liberación de la bestia y de la imagen de la bestia. Entonces, para ellos tiene un significado especial este cántico, ¿verdad? Hay algunos detalles del cántico que me gustaría considerar. Uno es... aquí hay una presuposición para conocer a Dios, para el conocimiento de Dios, o de su ser, de su esencia. Dice el versículo 1, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Menciona, se ha cubierto de gloria, está coronado de triunfo, o sea, depende la versión. Entonces Dios se está presentando como un ser que es personal y que está activo. O sea, Dios es un ser personal y activo. Desde puntos de vista más filosóficos, más de la teología sistemática, Dios no es un concepto abstracto, no está en el mundo de las ideas, sino es un ser que está actuando en el tiempo y en la historia. Está liberando a su pueblo. Un ser necesario y no contingente, ¿verdad? Ok, excelente. También hay podemos ver en términos sistemáticos, una ontología relacional, que quiere decir que Dios está entrando en relación con su pueblo, con Israel, y también está entrando en relación con sus enemigos. Hay un asunto relacional. Dios en esencia es un ser que no puede ensimismarse en sí mismo, sino se da en amor. Pero también le lleva a una respuesta a ese amor, a actuar en contra de lo que no va con el amor, ¿no? Y ahora con los enemigos también está haciendo algo, está actuando con justicia. Entonces, hay algunas cuestiones aquí
que podemos ver del ser de Dios, y es justamente, se está llevando en el Éxodo un evento salvífico. Y los eventos salvíficos de Dios son reales. Así como actuó en aquel tiempo, lo quiere hacer con nosotros hoy en día. Entonces, es parte de esos eventos salvíficos o esos actos de salvación, son parte del conocimiento de Dios. Es decir, a Dios lo podemos conocer por sus obras. El saber lo que Dios hace nos puede llevar a conocerlo. Cuando Dios actúa en nuestras vidas es la manera en que nosotros lo podemos conocer. Aparte de conocerlo a través de su palabra, pero ya el vivirlo, el experimentarlo, lo dice el versículo 2. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, porque Él me ha sido por salvación. Entonces el cántico ahora está diciendo a Dios lo estoy experimentando. ¿Por qué? Porque ha sido mi salvación. Entonces el tener un conocimiento de Dios no es especular, no se conoce a Dios por especulación, por las filosofías de este mundo, ¿no? Sino es por su revelación histórica, su acto salvífico. Es porque Él se ha manifestado a través de su palabra. Entonces Dios se está dando a conocer en el evento del Éxodo por medio de la revelación. Así es. Se está revelando, está mostrándoles quién es Él. Yo soy Dios que te quiero salvar. Entonces eso es algo especial. Ahora viene 2 millones de personas cantando ese acto que Dios está realizando. Qué bonito. Es algo especial. La alabanza como respuesta al acto salvífico de Dios. Qué bonito. Entonces es algo que nos debe llevar a todos, ¿no? El ver lo que Dios hace en nuestras vidas, la respuesta debería ser justamente adorarlo, el acto de adoración. Entonces hay una manifestación de liturgia, ¿no? El canto viene a ser una liturgia, un elemento de la adoración, el ver lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Qué hay atrás? Atrás hay esclavitud, atrás hay miedo, hay látigos, atrás está la opresión, pero por delante está la libertad que Dios puede otorgar. Hay algo Así es. especial. Y lo primero que hacen, adorar. Entonces, cuando vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que hizo el pueblo no fue correr, organizarse, construir. Lo primero que hace es adorar a Dios, cantar. Este cántico es especial porque Dios aún no ha resuelto el problema que ellos tienen. Ahora están en medio de un desierto, pero Dios ya actuó. Y como Dios ya actuó, entonces ellos se dan en alabanza a Dios. Así es. Bien, creo que mejor descrito imposible, Pastor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos ya hacia el final, el cierre del programa. Vemos allí en este cántico de Moisés y de María una revelación de Dios. Nos acerca a conocer quién es Dios, pero también qué hace Dios, ¿verdad? Y yo me quedo con eso. Recordemos que no es suficiente saber que Dios existe, hay que conocerle. Y la mejor forma de conocerle es a través de su palabra. No hay hilo negro, no hay ideologías que demuestren a nuestro Salvador, sino es a través de su palabra. Pastor, ¿algún último mensaje para concluir con el programa? Hay algo que me gusta ahí del cántico de Moisés y del Cordero. Y aquí hay una cuestión ética y teleológica. Teleológica, para los que quizás no conocen muy bien la palabra, es para un fin. ¿Qué fin tiene? La cuestión de Dios no es hacer algo de manera arbitraria, sino Él está interviniendo contra la oposición y a favor del oprimido. Dios está liberando al pueblo. Entonces aquí hay una cuestión. Dios quiere establecer la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al establecer la justicia, también termina con los enemigos. Yo creo que hay cuestiones que podemos, para ir concluyendo, entender acerca de Dios. Dios lo que al final quiere es terminar con el enemigo. Así es. Porque el faraón quedó destruido. Murieron ahogados, por lo que se cuenta en la historia, pero su pueblo quedó libertad. Así es. Y ahí Dios establece la justicia. Hay un enemigo opresor que desea nuestro mal al final de cuentas, pero al final Dios es reivindicado, su carácter, su justicia, al quebrantar al enemigo, está mostrando que Él tiene un pueblo especial y que le quiere dar esa esperanza, esa paz de que ya no habrá más destrucción, ya no habrá más confrontación directa, sino
Él quiere dar esa esperanza, esa confianza. Creo que es algo importante. Dios está vivo, Dios es poderoso, Dios está con su pueblo, Dios está liberando, Dios escuchó el clamor de los oprimidos y ahora ha peleado por los suyos. Al final, Dios está para todos nosotros. Amén. Podemos decir que Dios es perfectamente amoroso y Dios es perfectamente justo. Así que con esto nos despedimos, pastor. Yo te agradezco a nombre del conversatorio, ¿verdad?, que nos hayas acompañado. Espero poder volver a coincidir más adelante para dialogar estos temas espirituales y tan importantes. Okay. Muchísimas gracias. Entonces, también agradecemos que la invitación que nos dieron para estar hoy por aquí. Quiero terminar con un versículo. Versículo 18, ahí del cántico. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Que ojalá que esa idea de entender que Dios reina eternamente y para siempre nos llene al saber que Él está en el control. Él es Rey de reyes, Señor de señores, y gloria a Dios, porque al final sabemos que Él es el soberano. Aunque haya un enemigo, aunque haya un faraón que ha querido destruir al pueblo de Dios, yo me quedo que tengo un Dios que es soberano. Así que es. me puede llenar de paz. Y eso Perfecto. nos da confianza, nos da seguridad. Es la historia del Éxodo donde Dios al final quiere darnos paz. Perfecto. Con esto nos despedimos de este episodio número 6 y nos vemos en el episodio número 7 de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, estimado público del conversatorio.